Hola, vamos a hablar hoy por fin, de la cuarta categoría de estrato. Esto es la catarsis. Catarsis os sonará a todos esas palabras que se manejan con cierta asiduidad, incluso en la más plana de las cotidianeidades. Catarsis significa algo así como purificación, como purgación, como proceso de aclaración de algo. De hecho, los griegos, Genofonte, el escritor preferido de Alejandro Magno, lo llamaba kataros nous, o sea, inteligencia catártica, a una especie de entendimiento despejado que no se quedaba enmarañado, que no se quedaba atrapado ahí en sofismas y en falsos problemas, ¿no? Gracián llamaba despeje a esa especie de inteligencia, y es esa especie de inteligencia la que obtenemos o la que buscamos y rastreamos en cualquier obra de arte, en cualquier experiencia estética, de hecho. Hasta cierto punto, la categoría de catarsis, de hecho, viene a ser casi equivalente a la categoría, a la noción de una experiencia estética. Tenemos una experiencia estética en la medida en que progresamos, por así decir, nos movemos, no nos quedamos atorados, ¿no? Sino que nos movemos con algo de resistencia, ciertamente, dentro de un proceso de despeje. ¿De qué tipo de despeje? Pues bueno, yo creo que para entenderlo está bien relacionarlo con cosas como las pelis de suspense. Las pelis de suspense, como la música tonal, las sinfonías de Beethoven o de Sostakovich, si queréis escuchar, tienen como ciertos taponcillos, ciertas resistencias que el espectador, el que está pues viendo la peli de Hitchcock o de Fast and Furious tiene que atravesar. O sea, se le retiene la atención, se hace una especie de nudo y tiene que llegar a un desenlace. Digamos que la estructura toda de la obra sería una estructura nudo-desenlace, pero cada película de suspense, cada peli de monstruos incluso, tiene pequeños nudos y desenlaces, pequeños sustos a través de los cuales nos vamos moviendo. Y en cada uno de esos son como si te dan descargas eléctricas si tienes artritis o estás encorsetado, ¿no? Pequeñas descargas que te hacen salir de donde estás y quizá moverte un poco. Ponen a prueba tu sensibilidad. De esa especie de puesta a prueba, de constatación que estás viva o vivo, es de lo que va en gran medida la catarsis. Es como si se rompiera la simetría, se rompiera el equilibrio, el fluido homogéneo, ¿no? El flujo laminar, que se diría al hablar del agua, cuando el agua fluye, hay flujo laminar y flujo turbulento. Laminar es ordenadito y el turbulento a trompicones. Pues estos trompicones internos de la obra de arte, de la experiencia estética, serían los característicos de los reveladores, de la catarsis. Dicho lo cual, la catarsis evidentemente tiene diferentes concreciones. De hecho, sin salir de la poética de Aristóteles, esa gran obra de referencia, ya encontraríamos al menos tres diferentes tipos de catarsis en los términos que usa Aristóteles. Por ejemplo, una primera catarsis sería una catarsis de orden formal, que sería la que tiene un nudo y un desenlace. Aunque ese nudo y ese desenlace le llamo formal porque puede estar compuesto de notas musicales que no estén asociadas a ningún sentimiento, a ningún contenido, a ninguna historia, sino simplemente sea que sentimos la tensión que se acumula al acumular unas notas y cómo esa tensión encuentra un desenlace a través precisamente de los mecanismos internos de la música tonal, que como sabéis, pues tiene sus propios juegos de tensión y equilibrio, ¿no? Lo típico cuando tocas unas teclas de piano y hay algunas que te suenan consonantes y otras disonantes, ¿no? Entonces bordeas una disonancia y por fin das con la nota que lo cierra plom, y entonces ahí tienes un desenlace. Ese nudo desenlace sería una primera catarsis que llamaríamos catarsis formal y que sin duda, puestos a ir a verlo con estratos, tendría que ver con la base más básica, la base básica de todo el juego de estratos. O sea, aquello que tiene que ver con la materialidad de los instrumentos, con la sonoridad, donde todavía no entran, insisto, cosas más elevadas como emociones, ni mucho menos con historias convencionalmente aprendidas con las que juguemos. Para eso habría que ir a otro tipo de catarsis, que sería una especie de catarsis emocional, de la que habla Aristóteles abundantemente en la poética, que es la que juega con el miedo y la piedad. El miedo y la piedad, el miedo y la compasión son las dos partes, son nudo y desenlace en la catarsis formal, son miedo y compasión,
los que hacen que la catarsis suceda en términos emocionales. Es decir, nos acongojamos al ver lo que le está pasando a un personaje, emocionalmente nos acongoja su prueba, su dolor, ¿no? Y le damos salida a eso, como lo desenlazamos, sintiendo esa especie de compasión, o sea, de empatía, que de alguna manera resulta liberadora, porque supone pues una especie de nuevo de liberación, de aprender en nuestras propias carnes. A esto los griegos le llamaban el pacei mazos, pacei de la palabra pasión y mazos como en matemáticas, que significa conocimiento. Y es que para los antiguos había un aprendizaje, un mazos, una matemática, había un aprendizaje a partir del sufrimiento. Eso sí, del sufrimiento de otros, fundamentalmente de los personajes de los dramas, ¿no? Y más que de nosotros mismos, porque cuando uno sufre realmente suele aprender poco a juzgar por la vida de algunos de nosotros. Y finalmente habría otro tipo de catarsis, que sería una catarsis conceptual. Le llamo conceptual porque ahí es imprescindible conocer el concepto, conocer la vida de los personajes, conocer su circunstancia, qué tipo de bichos son, y esta catarsis se organizaría en torno a los momentos de, según Aristóteles, de peripecia y reconocimiento. Peripecia es el viaje que hace alguien dando una vuelta, y reconocimiento cuando por fin él mismo, piensa en Ulises, o sea, Odiseo, él mismo es reconocido por fin por sus seres queridos, e incluso se reconoce a sí mismo después de la larga peripecia, 10 años, ya le vale al muy golfo para poder volver a casa, volver a Ítaca con Penélope, que ahí está esperándole, hilando y deshilando. Entonces, esas serían las tres formas de catarsis que aparecen en Aristóteles: la formal, con nudo desenlace; la emocional, con temor y piedad; y la conceptual, con peripecia y reconocimiento. Y equivaldrían, de alguna manera equivaldrían o se sitúan en esa secuencia de estratos que hemos ido viendo, de tal manera que la catarsis formal sería, como hemos dicho, la más básica. Al aparecer lo psíquico tendríamos una catarsis emocional, y bueno, pues a partir de ciertas declaraciones, de ciertas muestras de dolor o de ciertas correlaciones, podemos identificarnos y tener compasión por un personaje, aunque no sepamos de él más que lo que estamos viendo, que es que está jodido, está jodida, está pasándolo mal, y entonces tenemos esa especie de juego temor-compasión que nos retiene, que nos sobrecoge y que nos permite seguir yendo. Y esa sería la catarsis emocional, más vinculada al estrato de lo psíquico. Y finalmente la catarsis conceptual, que obviamente estaría vinculada al estrato de lo social objetivado, porque nos remitiría a personajes con los cuales, para poder nosotros entender el sufrimiento y por tanto la especie de tensión, de nudo que nos generan, nos conviene mucho saber cuál ha sido su historia. O sea, nos emocionamos y nos genera una catarsis el reconocimiento de Odiseo por parte de Penélope, porque hemos leído el resto de la Odisea y sabemos que lleva 10 años arrastrándose por diferentes mares y naufragios para llegar por fin a casa. Obviamente nos emociona más y nos genera más catarsis sabiendo toda esa parte previa, conociendo la historia de la literatura, o al menos el resto de la Odisea, que si no lo conociéramos. Por eso sigue la estructura de estratos, que si os acordáis, manifiesta justo esto, que aquello que está más abajo es como más amplio, más fácil de entender, más fácil de compartir, porque impone menos condiciones. Lo que va subiendo, como la catarsis emocional, requiere un nivel mayor de empatía en este caso obviamente con las emociones puestas en juego, y finalmente la catarsis conceptual requiere aún un nivel más alto de conocimiento, implicación, etcétera, para poder sacarle todo el partido a esa catarsis de orden conceptual. ¿Vale? Me gusta y me interesa que mantengamos esta categoría presente no como algo propio de antiguo, sino como algo muy vinculado a nuestras propias vidas, hasta el extremo de que pensemos cuán presente están las catarsis, las diferentes catarsis, en nuestra propia vidilla, y de qué manera siguen estando ahí en cosas tan, por otro lado, denostadas como la música pop, eh, cuyos bailes muy a menudo pueden tener una secuencia de nudo desenlace, o incluso en entretenimientos tan quizá peregrinos o quizá no, como ver pelis de suspense o partidos de fútbol o lo que queráis. En todos ellos, en la medida en que está esa especie de alternancia de nudos y desenlaces, de peripecias y reconocimientos, aparece la categoría de la catarsis. Aparece como, bueno, en una forma más o menos elaborada. Si está presente en el fútbol o está presente en el pop o en las pelis
suspense serie B, diréis, ¿en qué sentido es una categoría estética digna de tan alto nombre? Pues bien, yo creo que lo que sucede en muchos de estos ejemplos que ponemos es quizá que se da un tipo u otro de estas tres catarsis. Siempre y cuando se dé solamente uno de esos tipos de catarsis, no estaremos propiamente ante una catarsis estética. Mi opinión, o sea, mi posición, más que opinión, no tengo opiniones, mi posición es muy cercana a la de Kant, en el sentido en que hablamos de una experiencia estética cuando se da un libre juego de las facultades. El equivalente al libre juego de las facultades sería aquí el libre juego de los tres tipos de catarsis. Es decir, que haya un nudo de desenlace de orden material, como puede haber en la música, pues en el tecno, cuando escuchas música, bum, 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 y tienes ahí un crecimiento de tensión y una liberación. Cuando se da esa catarsis formal, cuando además se introducen emociones más o menos complejas asociadas al tipo de cosa que estás viendo, y cuando además tienes una información de orden narrativo, de orden mítico, simbólico, convencional, con la cual puedes trabajar. Cuando esas tres catarsis se dan juntas, ahí estamos ya muy cerca de lo que propiamente debería ser una catarsis estética. Si se dan por separado, pues podemos tener una catarsis de archivador o de librero al constatarla conceptual, o una catarsis pues un tanto, no sé qué palabra utilizar, emotivo, happy flower, si solamente sucede en el plano de las emociones y de los sentimientos, o una catarsis pues prácticamente mecánica, si meramente sentimos eso, la alternancia de ritmos o los subidones y bajadones que nos podría dar incluso una montaña rusa, ¿no? Tienen que estar juntas, tienen que funcionar juntamente para que tengamos una catarsis de orden estético, y esto es lo que me parece que es bastante potente. Esto y otra cosa más que os quería comentar, también para que la discutamos en clase luego, que sería dónde empiezan y dónde acaban las catarsis. Porque podría haber una catarsis, vamos a decirle, más llana, más accesible, más Disney, que estaría en aquellas situaciones en las cuales el cuento empieza en una situación que puede ser más o menos justa o injusta, pero que es estable. Cenicienta viviendo con la madrastra y las hermanas envidiosas y tal, bueno, pues su vida es un poco, en fin, no es una gran vida, pero está ahí, ¿verdad? Y el cuento funciona porque desde una situación de estabilidad aparente, aunque nos indigne o nos cabree, pero de estabilidad aparente, aparece una inestabilidad que es la invitación, la fiesta que hace el príncipe en el castillo de cristal, y la invitación que llega a todas las damas para que se presenten, que eso genera una especie de alteración, de arritmia, de nudo, en la vida de Cenicienta. Y cómo ese nudo, ese susto, tiene un desenlace. Evidentemente, el spoiler máximo, la boda con el príncipe, o sea, la seducción, bla, 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 y la boda con el príncipe, que vuelve a generar estabilidad. A muchos de nosotros nos chinan las películas de Disney precisamente porque tienen un final un tanto, el famoso final feliz de Disney, de Hollywood y de cantidad de historias, que no es que esté mal, a todos nos gustan los finales felices en nuestras propias vidas, supongo. Pero, joder, parecen un poco lerdos a veces, ¿no? Y bueno, no, más que calificarlos de lerdos, deberíamos empezar a relacionarlo con la situación de los valores estéticos, que veremos en las siguientes clases, y en los cuales habrá valores anchos, susceptibles de ser aceptados por una muy amplia cantidad de gente, y valores altos. Pues bien, los valores anchos son valores, por ejemplo, como los que vehiculará la primer tipo de catarsis, catarsis clásica si queréis, en la cual, o catarsis Disney, en la cual se parte de la estabilidad, se atraviesa una situación de tensión y se vuelve a la estabilidad. Ahí tenéis un juego ternario de tres elementos: estabilidad, tensión, estabilidad. Pero luego había otra tensión, otra de catarsis, perdonad, que es más querida por los intelectuales y la gente que se hace los interesantes, en la cual la dinámica sería justo la contraria. Se partiría de una situación de inestabilidad, de tensión, de peligro, se sugeriría un nudo en el que precisamente se alcanzaría la máxima gloria, la máxima potencia, la máxima felicidad, y se sugeriría que el desenlace es no una vuelta a la miseria o la inestabilidad en que estabas, sino una vuelta a una situación en la cual va a seguir habiendo tensión, va a seguir habiendo conflicto, pero ya estamos en otra cosa. Esa catarsis, esa segunda catarsis, llamémosle catarsis lukácsiana, la catarsis de Lukács,
porque es justo la dinámica entre hombre entero, hombre enteramente, hombre entero. Si os acordáis, el hombre entero, mujer entera, evidentemente, la personilla humana entera, es aquel sujeto que está tramado por todo un montón de tensiones, de conflictos que derivan del hecho de que es profe de filosofía, padre, vecino de un barrio con especulación, habitante de un país que se está yendo al garete por momentos. Entonces, todas esas tensiones y conflictos son, por así decir, la condición de partida del hombre entero. Y hete aquí que un buen día, leyendo a los poemas de Beckett, alcanza el grado de hombre enteramente, porque se implica enteramente, como sabéis, porque se emociona hasta las trancas y porque se da cuenta de que su vida podría ser mucho más rica, intensa, compleja de lo que habitualmente es, y a su vez terriblemente bella y armónica. Pero claro, eso se acaba, dice Lukács. Se acaba porque tiene que acabarse, porque no se va a quedar uno colgado leyendo a Beckett en su guardilla todo el día. Tienes que volver a bajar a la calle, a preparar la cena a tus hijos, a enfrentarte con los burócratas de tu trabajo y de tus compañeros y a seguir peleando por el país en que vives. Pero en esa dinámica hombre entero, hombre enteramente, hombre entero, hay una catarsis, porque cuando vuelves al tajo, no vuelves igual, dice Lukács, vuelves habiendo pasado por una situación en la cual has sido un hombrecillo o una mujer enteramente. ¿Ves cómo es un diferente tipo de catarsis? Está la catarsis Disney, en la cual empezamos en estabilidad, tenemos el susto y volvemos a la estabilidad, y la catarsis Lukács, Disney y Lukács son una buena polaridad, en la catarsis Lukács, en la cual empezamos en el conflicto, alcanzamos una especie de momento bendito de ¡guau! Suprema maravilla estética y volvemos otra vez al follón, pero volvemos modificados. De hecho, una manera de salvar de la quema la catarsis Disney sería entender que incluso en Disney el regreso a la estabilidad no se produce en el mismo plano, sino que ha habido un cambio también, ha habido un aprendizaje. De hecho, en los cuentos populares, los cuentos de hadas, y tal, en los que seguramente el final feliz no se lo inventó Disney, puede haber también un final feliz. A ese final feliz no se llega de cualquier manera, sino que, al igual que sucede con la catarsis Lukács, hay un proceso de aprendizaje, hay un proceso de crecimiento, en el cual el protagonista, la protagonista, pasa pruebas, sufre nudos, sufre peripecias, y en el reconocimiento final, si bien hay una estabilidad en la catarsis Disney, pues bueno, es una estabilidad en otro plano. Esa podría ser una cuestión de debate, porque eso nos permitiría abordar pues cantidad de productos de la cultura popular que tipos como Adorno menospreciaban y que a lo mejor resulta que son, o los cuentos populares, y que a lo mejor resulta que nos están contando maneras de organizar nuestras propias vidas. Y recordad, camaradas, que esto de la estética, si para algo sirve, es para aprender sobre nosotros mismos y cómo vivir con algo más de inteligencia y de dignidad. Vamos a dejar aquí el vídeo este de la catarsis y nos vemos en la clase de siempre en Inteca. Ahí os dejo. Chao.